Hay periódicos que no se limitaban a informar, daban forma a la respiración diaria de una ciudad. Los kioscos amanecían con sus cabeceras desplegadas como banderas. La tinta fresca dibujaba un olor ligeramente dulce y metálico, y el rumor de las rotativas quedaba flotando en las calles como un eco del alba. Hoy vamos a entrar, con paso pausado, en la hemeroteca de la memoria para recordar 15 periódicos españoles que cerraron y, sin embargo, permanecen encendidos en el recuerdo colectivo. Cada uno fue más que un negocio, fue una voz, un pulso, una manera de mirar el país. El Sol. Madrid, un día de invierno de 1917. Una cabecera nueva aparece con un tacto de papel fino y un diseño luminoso, casi arquitectónico. El Sol no solo imprimía noticias, imprimía criterio. En sus páginas convivían la cercanía de la crónica con la ambición del ensayo. Se discutía el país con una prosa clara, casi matemática, que invitaba a pensar antes de opinar. En las redacciones, el repiqueteo de las máquinas de escribir y el humo de los cigarrillos componían una niebla doméstica que parecía suspender el tiempo. El Sol proponía una modernidad civilizada, titulares limpios, tipografía que descansaba en los ojos y una apuesta por la cultura que convertía la lectura en un ritual. Las calles de Madrid, al atardecer, vibraban con sus editoriales. Los cafés eran pequeñas redacciones improvisadas donde se citaban sus líneas. Cerró al término de la Guerra Civil, en 1939, cuando el huracán de la historia redujo a silencio una voz que había nacido para la luz. Pero quedaron sus páginas como constelaciones, fijas, brillantes, apaciguadoras. Heraldo de Madrid. Antes de que la noche ganara el cielo, llegaba su edición vespertina con tinta todavía tibia. El Heraldo de Madrid supo escuchar el latido nervioso de los años 30, el bullicio político, los cafés donde se conspiraba con una sonrisa, los tranvías chillando en las curvas. Sus reportajes olían a calle mojada y a metal de farola, y sus crónicas políticas tenían la electricidad de las conversaciones que se prolongan más allá del cierre del local. El kiosquero desataba el haz de periódicos, y de inmediato la cabecera se abría como una ventana al mundo. El Heraldo fue, a su modo, una guía para orientarse en días de niebla. Se apagó en 1939, tras la guerra. La redacción quedó silenciosa, las linotipias frías como estatuas sin función. Pero en la memoria de la ciudad aún hay esquinas que parecen pronunciar su nombre. Imparcial. Nació en 1867 con la energía de una capital que aceleraba y se convirtió en refugio de lectores atentos. El papel rasgaba con suavidad el cuero de las encuadernaciones, la tinta se adhería con un ligero brillo y el suplemento literario era un salón con lámparas cálidas en el que se entraba cada sábado. En la redacción, el sonido de las tijeras recortando teletipos y los timbres de las líneas telefónicas componían una música nerviosa. El Imparcial se permitía el lujo de las frases largas cuando había que explicar y la contundencia breve cuando había que convencer. Era un periódico para paladear, con columnas que se pegaban a la memoria como una canción. En 1933, cuando el mapa industrial de la prensa cambiaba y otras cabeceras ganaban músculo, el Imparcial bajó la persiana. Lo hizo con la elegancia de quien se retira antes de la decadencia. Y sin embargo, el eco de su estilo quedó como huella dactilar en muchas páginas futuras. La correspondencia de España. A caballo. Entre 2 siglos, este diario fue la experiencia de la inmediatez antes de que la palabra existiera. En sus extras, los vendedores voceaban la novedad con una entonación que se clavaba en la tarde. Correspondencia. El papel tenía la textura rugosa de los tirajes masivos y la tipografía algo apretada,
como si las noticias suplicaran más sitio para entrar todas. Era un periódico de respiración rápida, de titulares que miraban de frente, de breves que destilaban la esencia de un hecho. Las redacciones, a menudo inundadas de planchas y de plomo, eran un taller donde la noticia se forjaba a martillazos de urgencia. Cerró en 1925. Se fue como se apaga un faro cuando la bahía cambia de rutas, pero dejó ese gusto de noticia contada ya, de palabra que llega antes y organiza el día. El Liberal. Multiplicado en varias ciudades, fue un organismo vivo que recorría España. En sus ediciones se reconocían acentos, costumbres y preocupaciones locales, y a la vez la voluntad de una modernidad compartida. Su diseño respiraba cierta amplitud burguesa, espacios generosos, fotografía que buscaba lo humano, la tecla de la crónica social sin caer en lo trivial. El olor de la tinta en Bilbao no era el mismo que en Madrid, pero el pulso era semejante. Lectoras y lectores que encontraban una conversación sobre el país. En las imprentas, el plomo se vertía con un brillo casi volcánico, las minúsculas y las mayúsculas ordenadas como un ejército dócil. La red es también fragilidad. Tras 1939, el tejido se deshilachó. La cabecera se apagó en sus diferentes plazas. Quedó, sin embargo, la memoria de su ambición. Unir lo cercano con lo nacional, lo palpable con lo proyectado. Madrid, el diario Madrid. Hay ciudades que tienen diarios que se parecen a sus nervios. Madrid tuvo uno con su propio nombre. Fue un periódico de 1966 a 1971 que practicó la audacia discreta. Titulares como alfileres, editoriales que sabían dónde dolía, reportajes que abrían una rendija de aire en un ambiente espeso. La redacción olía a papel carbón, a café recalentado, a preocupación serena. Las rotativas vibraban con una fuerza sorda que se transmitía por la planta como un terremoto civilizado. Y sin embargo, el periódico se convirtió en un desafío que el poder no estaba dispuesto a tolerar. Un decreto cerró sus puertas. La posterior demolición del edificio dejó una cicatriz en la ciudad y una fotografía en la retina colectiva. Polvo, un estruendo y un silencio posterior que duró más que el ruido. En ese silencio muchos entendieron que un diario es también un lugar en la ciudad, un punto en el mapa sentimental. Arriba. Pocas cabeceras condensan tan claramente un tiempo político. Nacido en los años 30 y elevado después a diario de régimen, Arriba tenía una voz mediana, de orden, con titulares que parecían proclamas y columnas que no dejaban mucho espacio a la duda. Su papel era firme, sus portadas rotundas como sellos oficiales. En las imprentas, la disciplina era una coreografía de metal y grasa, y en los kioscos, la cabecera imponía una presencia casi institucional. Con la transición, el aire cambió de forma definitiva. El país necesitaba otras voces. Arriba cerró en 1979. Se apagó un uniforme. Quedó como documento de una época en blanco y negro y como recordatorio de cómo la prensa puede ser instrumento y a la vez termómetro. Pueblo. Diario del Sindicato Vertical. Fue también un laboratorio de imagen y de reporterismo popular. Las redacciones tenían el bullicio de una fábrica, con teléfonos que no paraban de sonar y fotógrafos entrando y saliendo, cargando cámaras que olían a cuero y metal. Las páginas mezclaban la crónica de sucesos con la vida cotidiana, el deporte con esa política a pie de calle que habla de precios, colas y esperanzas. El diseño, a menudo denso, tenía la música visual de los grandes titulares y las fotografías en contraste alto. Cerró en 1984, mientras la prensa pública se reordenaba y los lectores buscaban nuevos ritmos informativos.
Dejó una escuela de reporteros que aprendieron en la calle el oficio áspero y noble de contar lo que pasa. Informaciones. En los 60 y 70, esta cabecera madrileña fue una casa generosa para la discusión, la cultura y la investigación. Quienes entraban por la puerta encontraban columnas de madera, aroma a libros abiertos y la vibración nerviosa de las noches de cierre. En sus páginas cabía un país que aprendía a expresarse de nuevo. Entrevistas largas, con silencios bien colocados, suplementos de artes y letras que eran salones de debate, noticias internacionales narradas con cuidado artesano. La tinta dejaba un brillo humilde sobre el papel, ese brillo que desaparece con el roce de los dedos, como la emoción de la lectura cuando se apaga la lámpara. En 1983 llegó el final. No fue un estallido, fue una luz que se atenuó, un rumor que se fue apagando. Quedó, como se queda una melodía, la sensación de haber asistido a una conversación importante, el Alcázar. La piel de toro de la transición, este diario fue la tribuna de una parte del país que no quería moverse. Sus titulares eran piedras, sus editoriales, muros. La redacción tenía el aire de un cuartel, orden, fidelidad, una disciplina que se percibía hasta en la caja tipográfica. A la vez, en sus páginas, se adivinaba la inquietud de un tiempo que arrastraba viejas certezas al polvo. Los kioscos lo exhibían como se exhibe una postura. En 1988, el Alcázar cerró. La tinta dejó de traducir aquella rigidez y el papel dejó de ser escudo. Su desaparición fue también un signo. El paisaje del país había cambiado de relieve. El debate. ¿Qué nombre más preciso? Un periódico que se proponía como conversación pública y que además inventó escuela. En sus talleres no solo se armaban páginas, también se formaban periodistas, con reglas de puntillosa ética y una ambición de claridad. El papel tenía ese grosor amable que no corta. La tipografía mantenía una elegancia no ostentosa y el tono era pedagógico sin ser paternalista. Sus editoriales respiraban calma, sus informaciones pesaban datos y la fe en el oficio se traducía en páginas que sabían escuchar. El debate se interrumpió en 1936, devorado por la guerra como otros muchos. Lo que quedó fue un método, una manera de entender la prensa como servicio. Muchas biografías profesionales se escribieron con esa tinta invisible. Ya, continuador y heredero de una tradición, ya acompañó décadas de rutina y de cambios, particularmente en 1900, la segunda mitad del siglo XX. Tenía el tono del amigo que saluda por la mañana, cercano, templado, formal sin rigidez. Su papel, con una blancura translúcida, dejaba ver, a contraluz, el relieve leve de la impresión. En sus páginas, la vida cotidiana ocupaba sitio. La familia, el trabajo, el deporte, la fe, los anuncios que permitían encontrar una casa o un empleo. El kiosco de barrio parecía a veces su casa natural. Con el tiempo, el mercado se endureció, los hábitos cambiaron, y en 1996 la cabecera se despidió. Fue una despedida con respeto por el lector, sin estridencias, con la sensación de haber cumplido un largo servicio. En la memoria de muchos, el nombre ya sigue siendo sinónimo de un periódico que acompañaba, más que sacudir. Comparte esta historia con quien haya coleccionado portadas en una carpeta o haya sentido el olor de la tinta al amanecer. Y cuéntame en los comentarios qué cabecera recuerdas tú y qué periódico de tu ciudad te marcó. Diario 16. Una criatura de la transición, curiosa y nerviosa, que supo abrir ventanas y levantar alfombras. Su redacción olía a café fuerte y a papel satinado de suplementos, y los pasillos tenían ese aire de urgencia que solo se entiende cuando la actualidad aprieta.
En sus portadas convivían la investigación con la política, el rumor de la calle con la gran noticia de Estado. Practicó la exclusividad y el reportaje de largo aliento con ambición, y durante años su nombre fue sinónimo de periodismo combativo. Pero la prensa también es un negocio sometido a mareas, crisis publicitarias, tensiones empresariales, batallas judiciales, la fuga de talentos. En 2001 se cerró su edición impresa. Muchos lectores aún conservan alguna portada recortada, amarillenta, como testimonio de una época en la que la tinta parecía arder. El Noticiero Universal. Barcelona tiene una forma particular de circular por las páginas. La Rambla es una columna, el Puerto una fotografía, el Ensanche un titular de arquitectura. En ese mapa, el Noticiero Universal fue una cita durante casi un siglo. Sus ediciones, a menudo vespertinas, recogían el rumor de la ciudad, la fábrica, el tranvía, el cine, el Ateneo. La tipografía, sobria y legible, dejaba espacio a una imagen cada vez más protagonista. El grano de las fotografías tenía la textura del asfalto bajo el sol. Los voceadores atravesaban el Raval con haz de periódicos a la cadera, y el paseo del lector tenía una meta cierta: el kiosco. Su cierre en 1985 fue un giro de 1900 época, una pieza menos en el mecanismo delicado de la ciudad. Quedó una memoria táctil, la del papel en catalán o en castellano, rozando los dedos en tardes de viento. El Independiente. Fines de los 80. España entra sin miedo en la modernidad, y también la prensa ensaya trajes nuevos. El Independiente se presentó como una promesa de mirada propia, con diseño limpio, fotografía de impacto y una agenda ambiciosa. En su sala de edición se hablaba de tipografías como si fueran músicas. CTI seccionaban las páginas con bisturí visual, y la apuesta gráfica parecía un manifiesto. La redacción respiraba esa mezcla de ilusión y vértigo de las apuestas jóvenes, una prudente insolencia, una educación cosmopolita. Pero las promesas cuestan, y el mercado no siempre concede tiempo. En 1991, la cabecera se despidió, dejando tras de sí la sensación de un destello que anticipó cambios que otros consolidarían después. Hay quienes, todavía hoy, recuerdan su tacto satinado y el modo en que logró que la forma se aliara con el fondo. La Voz. En A Coruña, a principios del siglo XX, la voz fue la manera en que la ciudad se contaba a sí misma y al mundo. Las redacciones olían a salitre, a gabardinas húmedas y a café compartido en vasos de cristal. La portada traía a puerto las noticias de Madrid y de ultramar, como si fueran barcos atracando en el muelle, y en las páginas interiores la vida local llenaba el aire. Barcos, ferias, sesiones de teatro, el fútbol que unía a desconocidos. Con 1982, la guerra, el destino de la cabecera quedó atrapado en la misma red que se tensó en todo el país, y su nombre desapareció del kiosco. Lo que persistió fue un concepto: que una voz local puede sonar con timbre grande, y que la prensa de proximidad hace país tanto como los grandes diarios nacionales. Ahora, fue algo más que un título, una declaración de urgencia. Hizo de la crónica una forma ágil y literaria, capaz de llevar al lector de la mano y devolverlo con una historia que no había visto venir. Los fotógrafos aguardaban la luz justa en ventanas que daban a patios interiores. Los redactores encendían la imaginación para contar sin hipérbole lo que latía en las calles. Sus portadas abrían la puerta a otra manera de hacer periodismo gráfico, con audacias que hoy parecen normales, y entonces eran casi una apuesta. Su desaparición clausuró una escuela de mirada y de ritmo narrativo que aún se estudia en las redacciones. Se puede ser urgente sin ser precipitado, y se puede ser
atractivo sin sacrificar rigor. La tarde. En las ciudades medianas y pequeñas, ese diario que llegaba a media tarde marcaba la segunda respiración del día. Quienes salían del trabajo entraban en sus páginas como quien entra en casa y se descalza. Los bares olían a serrín y vino. Las manos aún con grasa de taller sujetaban el papel por las esquinas, y la luz de la tarde caía sobre las mesas redondas donde el periódico se doblaba y se pasaba de uno a otro. La tarde dio formato a comarcas enteras, carteleras, anuncios, resultados deportivos, notas de sociedad, esa vida mínima que hace comunidad. Cuando la televisión ocupó ese lugar y más tarde la radio y lo digital lo ampliaron, el nombre desapareció de los kioscos. Pero si uno pregunta en esos bares, aún hay quien recuerda el color exacto de su cabecera. El Eco de Gerona. La personalidad de los periódicos provinciales se mide en el espesor de las anécdotas que guardan. El Eco de Gerona tenía el rumor del mercado de abastos, la paciencia del pescador que mira el cielo para saber si saldrá al día siguiente, y el servicio práctico de los anuncios por palabras que hacían y deshacían vidas pequeñas. La rotativa retumbaba como un corazón de hierro en la madrugada. El edificio vibraba con una nota grave que solo perciben quienes están atentos. Su cierre no fue un suceso, fue un desvanecerse. El eco, literalmente, quedó. La costumbre de buscar el nombre propio en letra impresa, el orgullo de verse en papel. El noticiero. Balear. En el mapa de islas, la prensa toma la forma de archipiélago, cabeceras que dialogan con el mar. En este diario, la humedad del Mediterráneo se colaba en el papel y las fotografías tenían el brillo de la luz salina. Sus crónicas portuarias sabían a sal, sus páginas de cultura olían a madera barnizada de velero. El periódico cerró cuando el turismo cambió la fisonomía de la comunicación local, y el negocio del papel se volvió especialmente arduo lejos de las grandes capitales. Aún así, el nombre perdura en el modo en que la gente recuerda ciertas noticias. La primera travesía de un ferry, la inauguración de un puerto, la regata que se convirtió en fiesta, la correspondencia militar. Durante décadas, en España existieron diarios sectoriales que, sin ser de gran tirada general, definían conversaciones relevantes. Este fue uno de ellos. Su papel era de robustez casi espartana. Sus tipos tenían un empaque que obedecía a un lector disciplinado. Cuando cerró, lo que desapareció no fue solo una cabecera, sino un público fiel acostumbrado a mirarse en ese espejo particular. El vacío dejó la sensación de un salón que, de pronto, cierra la puerta un domingo por la tarde para no volver a abrir. Y como en toda despedida, quedaron recortes guardados y susurros compartidos en asociaciones y tertulias. Recorrer este mapa de cabeceras que se apagaron es también cruzar estaciones del país. Cada cierre dejó una habitación vacía en la casa del lector, un hueco en el kiosco del barrio, un silencio nuevo en el amanecer de la ciudad. Pero también dejaron mucho de lo que somos cuando leemos. Ese pequeño suspiro al pasar la página, la concentración en la mirada cuando el titular nos toma de la mano, la pausa del café que acompaña las columnas que nos contradicen y nos invitan a pensar. Si quieres seguir viajando por la hemeroteca sonora y no perderte los próximos episodios, suscríbete y acompáñame en este recorrido por las voces que nos cuentan.